El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a toda la comunidad académica y a todos aquellos que nos escuchan en el horario que puedan escuchar este programa, este podcast también. Bienvenidos a Filosana, una pedagogía del alma, una iniciativa de la Vicerrectoría Académica de parte de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Como lo hemos venido tematizando, nosotros tratamos de proponer una visión tal vez un poco alternativa y que no, por lo menos no la vemos en todos los escenarios académicos o en varias partes. Hoy queremos hacer una reflexión acerca de la belleza. Y nos proponemos hacer una pregunta y es, ¿qué ha pasado con la belleza en la educación? ¿No? Decimos hoy, educar con la belleza es una aliada para la pedagogía, no solo para la pedagogía, sino para la psicología, para la filosofía y para nuestras vidas en general. Seguimos una propuesta que seguimos y que nos acompaña con un pensador que se llama James Hillman, que dice lo siguiente, parafraseando: de todos los pecados de la educación, tal vez de la filosofía y de la psicología, el más grave es su cuidado de la belleza. ¿Cómo pueden estas disciplinas pretender cuidar el alma en la educación, dejando de lado lo bello, lo sensible que hace parte que la vida sea bien vivida o vivida desde lo justo y de lo bueno, siguiendo la visión neoplatónica? Hoy contamos con un profesor también, Giorgio, si gustas te puedes presentar y qué opinas y qué te resuena de esto, de una educación y de un pecado de la educación que ha sido dejar la belleza por fuera de sus aulas, que tal vez lo podemos ver. Buenos días, tardes y noches, dependiendo de la hora que escuchen a todos. Muchas gracias, profesor Camilo, por esta invitación. Me siento muy contento de ser parte de este espacio. Mi nombre es Giorgio Chiaparón, filósofo, y pues respondiendo a tu pregunta, efectivamente eso es uno de los grandes errores que tenemos en la educación contemporánea y también incluso me atrevería a decir que en la formación de educadores, y es dejar toda la belleza, la estética e incluso la contraparte, lo grotesco, lo antiestético, fuera del entramado educativo, siendo esto tan importante y siendo tan significativo en nuestra cotidianidad. Vivimos rodeados de imágenes, vivimos bombardeados de imágenes. Tenemos que aprender a interpretar y a saber analizar y vivir con las imágenes. Mira, tú mencionas algo que es bien importante y es las imágenes y la imaginación y lo bello y lo feo, ¿no? Nuestras, digamos, modelos pedagógicos contemporáneos, la mayoría es formulado por psicólogos, ¿no? Digamos, Piaget, Vygotsky, digamos, los constructivistas, algunos otros como tal vez la escuela Summerhill. Ellos, digamos que en su principio tienen una formulación por, digamos, psicólogos y, sin embargo, existen otros modelos pedagógicos que no necesariamente están formulados por psicólogos, pero sí parten de una base psicológica. ¿Por qué la psicología? ¿No? Porque la psicología se va a entender como el entendimiento o la capacidad de una ciencia, bueno, que ha intentado ser ciencia, una disciplina que busca comprender el comportamiento humano y busca comprender más o menos sus móviles. Si bien hay diferentes ramas de la psicología que nosotros, digamos, respetamos, queremos hoy seguir la visión que nos propone James Hillman, en la cual, si bien la psicología y la educación han estado de la mano, es cierto que si bien la psicología que va a formular, digamos, una forma de pedagogía, sí, en cierto sentido, expulsó a la belleza. ¿Por qué? Porque por lo menos cuando uno lee los tratados de pedagogía o los tratados, digamos, de psicología, se va a hacer bastante énfasis en cómo es que el comportamiento humano, digamos, se reproduce, o por lo menos se replica, o por lo menos, digamos, se hace, que va a ser la cuestión del conductismo, ¿no? Que el conductismo va a decir, mira, los seres humanos son mera conducta,
Y en la medida en que podamos rastrear la conducta de los humanos, podemos de una u otra manera saber más o menos qué son. Para la visión conductista, pues la más radical, el ser humano no tiene conciencia, sino solo acciones, solo digamos conducta, y la conducta en últimas es lo que termina siendo un ser humano. Claro, y si uno va a mirar, digamos, cómo se forma el conductismo, pues tiene que ver esta cuestión de los experimentos, digamos, de estímulos y respuestas, las reacciones, pero fue en laboratorios. Estos laboratorios después, claro, se empezaron a implementar en otros laboratorios, por decirlo así, más grandes, pero sí, no había como un propósito de indagar por la belleza, digamos, en la vida humana. Después ya vienen las teorías constructivistas, después vienen, digamos, otros enfoques psicológicos que van a tener, digamos, una preponderancia en la educación. Sin embargo, digamos, uno podría rastrear tal vez en la escuela de Montessori, o inclusive, digamos, aquí en Latinoamérica tenemos un gran pedagogo que es Paulo Freire, que en cierto sentido indagaba por eso que tú decías, ¿no? Nuestros contextos rurales son marginales, digamos, hacen parte de un sistema de educación que de una u otra manera lo que ha hecho es reproducir una forma de valores, ¿sí? Y reproducir una forma, digamos, de comprender el mundo que satisface un sector dominante, un sector político-económico dominante, y esto ha hecho de una u otra manera que la pedagogía tenga una visión. Y obviamente, si tú vas a ver, por ejemplo, aquí en Colombia y en otras partes, los modelos pedagógicos han ido muy de la mano de esta psicología conductista, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, se llama la escuela tradicional, ¿no? Y entonces es la escuela tradicional que sigue pasando, ¿no? Que pues cada vez se rompe más, pero digamos, las personas sentadas y rígidas, y también con la cuestión de una manera de contar la historia, digamos, un relato, y que tiene que obedecer a unos tipos de valores. Y claro, uno se preguntaría, inclusive Pablo Freire, entiendo que él decía, pero ¿por qué la belleza, digamos, rural no hace parte del modelo pedagógico? ¿Sí? Y siguiendo esta idea que porque, ¿qué pasó, no? ¿O en qué momento hay un descuido de la belleza en la pedagogía y en la psicología? Y bueno, ya están, podríamos decir, hasta en las teorías filosóficas. Tú que, digamos, te consideras filósofo, ¿cómo lo ves o qué opinas? Hay varios puntos que son interesantes a tratar y que nos dilucidan el porqué. Uno de estos es la predominancia de la razón, pero de una razón cientificista, ¿sí? Bajo el paradigma positivista. Entonces, todo lo que no sea cuantificable pasa a ser echado de menos, ¿sí? O hacia un lado. ¿Por qué? Porque no podemos medir de alguna forma la belleza, no podemos sacar fórmulas de la belleza. Entonces, digamos que, como se diría popularmente, se califica como cháchara. Y pues no, es contraproducente. Ese es como lo epistemológico. Sin embargo, hay una razón ideológica de fondo, y es que no es un secreto que la escuela moderna fue creada para mano de obra, para tener mano de obra capacitada, ¿sí? Entonces, la mano de obra tiene que seguir un sistema, no debería romper con un sistema, y pensar estéticamente pues significa generar nuevos caminos. Sí, pensar estéticamente. Creo que esa es una de las cuestiones que estamos defendiendo. Aquí la palabra estética, que es bien chistoso, ¿no? Porque uno puede ver que hay centros de estética, le llaman a los gyms centros de estética. Uno puede ver, digamos, como pues un salón de belleza, ¿no? Digamos, en los barrios populares de Bogotá o de Colombia, ¿sí? En Colombia hay una cuestión que se llama salones de belleza, en la cual la gente se va a ponerse bonita, ¿no? Y se llaman centros estéticos. Pero pareciera ser que como que la estética quedó reducida únicamente como a la mera exterioridad, ¿no? Como a lo físico, como a verse bonito. Pero la reflexión que tú nos haces va unida a lo que estamos planteando, ¿no? Y es,
estética no hace referencia únicamente a ponerse bello o únicamente o inclusive pues obviamente hay una rama digamos de la filosofía, la estética, el arte tiene que ver con la estética, sí hace parte de todo esto, pero también nosotros proponemos que hace parte de algo más, siguiendo una visión platónica y neoplatónica, tal vez que algunos pueden considerar anacrónico el neoplatonismo, pero tal vez nosotros consideramos que sigue vigente, dado que la belleza es una demanda del alma y de la educación. Nos dice más o menos Platón en el Fedro que la belleza es la aspiración, digamos, de todo ser humano, ¿no? Dice que todas las cosas, si no van unidas a la belleza, no son más que una suerte de ideas abstractas que de una u otra manera como que no se encarnan en la piel de las personas. Esto quiere decir que la belleza es aquel, por decirlo así, motor que nos impulsa a vivir, ¿sí? Y no solo a vivir, sino a ser en el mundo. La belleza no es precisamente como un ideal abstracto o algo así como solo un ideal de fama, o como tal vez hoy en día nos pueden vender la belleza, ¿no? Que digamos, por este auge de las redes sociales, muchas personas pues buscan verse bellas para verse atractivas. La belleza no es solo esto, la belleza también es un matiz en el cual se nos presenta el cosmos, ¿no? Tiene texturas, tonos, sabores y es atractiva. Y nosotros tal vez en las aulas o en los diferentes espacios pedagógicos hemos perdido esta posibilidad de ver a la diosa Afrodita como denominaban los platónicos o neoplatónicos, que es la belleza, ¿no? Pues haciendo símiles, metáforas. Claro, digamos que ellos consideraban como parte fundamental de la presencia de lo humano y del cosmos era la belleza. Y no solo de los seres humanos, ¿no? También de los animales. Por eso los animales también tienen para ellos un poder especial en sus mitos. También lo podemos ver en sus esculturas, ¿sí? Entonces, lo que tú decías va muy aunado, ¿no? Como que es una educación que se basó como en una teoría del conocimiento que ha hecho énfasis en cómo los seres humanos conocen y que esto ha pasado al aula, ¿no? Porque en el aula, digamos, se hace referencias a los saberes matemáticos, científicos, químicos, como que son los predominantes frente a los saberes estéticos, frente a una educación estética. Siguiendo tal vez esta reflexión, la educación se ha vuelto monótona, y árida. También podríamos decir que falta en cierto sentido alma en la educación, porque tenemos solo manuales, estadísticas, diagnósticos, metodologías que buscan solo un saber técnico y reproducible, sin una chispa de poesía y sin una chispa, digamos, que permita traer este lenguaje con alma, como nos lo decía Sócrates, que sea capaz de inspirar una educación hoy en día para un mundo que tiene tantos problemas, ¿no? Desde los sociológicos, económicos, podríamos decir hasta ecológicos, y así esforzándonos y haciendo como un pedido a la imaginación para poder comprender un poco más. Problemas cosmológicos. No sé cómo lo ves, ¿qué opinas? Pues mira, voy a traer a citación a Boris Groys, filósofo alemán criado en la Unión Soviética. Y él nos dice que al final, hablando de la política, los programas políticos pasan. Lo que queda es la imagen del candidato, del partido. Entonces él ya nos habla de una predominancia de la estética. Y efectivamente la educación se está quedando muy estéril ante esos temas, porque sí, lo técnico, lo estadístico es relevante, indudablemente. No le quiero quitar su importancia, su validez. Sin embargo, gran parte de nuestras vidas se dirige por, llamémoslos ideales, llamémoslos gustos, pero por rasgos estéticos. Dentro de nuestras posibilidades, donde vivimos, lo que compramos, la ropa que utilizamos, la pareja que tenemos, todo eso viene perfilado por gustos, ideales, prácticas estéticas, ¿sí? Entonces es un absurdo a nivel educativo que se tenga ni siquiera relegada, sino ignorada. Debería ser, pues obviamente no el único tema que se trata, no tiene sentido, pero debería ser transversal a todos los procesos educativos, no solo a los humanistas
y artísticos. Y efectivamente, por medio de la visión de nuevas estéticas o de la consideración de otras estéticas, también abrimos el paso a nuevos horizontes. Sí, con esta reflexión sobre los nuevos horizontes en términos heideggerianos, volvemos en un momento para seguir hablando de esta relación entre educación y belleza. La Universidad Pedagógica Nacional cumple 70 años siendo un referente en la formación de maestros y maestras y en la construcción de políticas y estrategias educativas para el país. En 1917 se realizó el primer Congreso Pedagógico que sugiere la creación del Instituto Pedagógico Nacional para la formación de normalistas mujeres, el cual entra en funcionamiento en 1927 bajo la dirección de la educadora alemana Franziska Radke. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Bueno, seguimos acá en este espacio Filosana, una pedagogía con alma, hablando de un tema importante que seguramente no será la primera vez que lo toquemos, sino la relación entre alma y belleza. Aquí la palabra alma, digamos que la queremos rescatar como no tanto una especie de, por decirlo así, dimensiones que sobrevive a la muerte o algo así, o como que tiene estos matices, por decirlo así, un poco sobrenaturales o metafísicos si se quieren, sino nosotros proponemos tal vez como una visión del alma inspirados en parte como en la última tradición, en la que considera que el alma es algo que se expresa en nosotros a partir de la imaginación, imágenes, los mitos, los sentimientos, las emociones, digamos que es una parte de nosotros. Un psicólogo la va a denominar el ánima, un psicólogo llamado Carl Jung. Bueno, entonces seguimos con esta reflexión, ¿no? Esta reflexión entre belleza, educación, psicología, alma y filosofía, ¿no? Que tal vez es bien interesante. Horizontes de comprensión me resuena mucho a este gran pensador Martin Heidegger, ¿no? Y la belleza como horizonte de comprensión. Bueno, a pesar de que él al final, o bueno, podríamos decir que con ese texto Serenidad nos decía, tenemos que tener serenidad frente a la catástrofe que estamos viviendo. Tal vez sí, pero no sé, nosotros digamos creemos que una educación que atienda a la belleza pueda postular algo diferente. Tú mencionabas algo acerca de las teorías estéticas, ¿no? Por lo menos en educación. Es que si uno, por lo menos nosotros que bueno, somos también docentes, educadores que formamos parte de este proyecto, por lo menos algo que uno ve cuando está con un niño o en la niñez, con ellos, que a mí me parece que cuando uno está en la preescolar o en la educación de primera infancia, uno aprende muchísimo de los niños, ¿no? No es solo, como decía Freud, los niños polimorfos perversos, sino que también tienen algo de belleza y de capacidad de mostrarnos. Porque claro, cada vida tiene su alma, ¿no? Sigamos como esta relación de estar en el mundo, y en ese sentido también tiene su belleza. Basta con mirar las imágenes sencillas con las que un niño juega, ¿no? Y tú hiciste haces referencia a la palabra imagen. Aquí la palabra imagen o imaginación, hay que hacer como tratar de hacer como un proceso de reflexión y darnos cuenta que nosotros todo el tiempo estamos habitados por imágenes. Giorgio nos comentaba la profesión, lo que yo compro, la pareja, inclusive el diálogo que tenemos con otros está atravesado por la imaginación. Por ejemplo, si yo tengo un disgusto con un familiar X, inicialmente primero tengo un diálogo en la imaginación conmigo mismo, y es decir, por ejemplo, si yo tengo una discusión con mi mamá, tengo una discusión con la imagen que se me aparece a mí, por decirlo así, en el alma. Hoy podríamos decir, digamos, siguiendo las posturas positivistas, en el cerebro,
como, bueno, el cerebro tiene la capacidad de crear la imagen de la mamá, pero el diálogo que se crea con la madre es un diálogo que se hace en la imaginación, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la discusión que yo tengo con mi mamá externa es también la discusión que yo tengo con mi mamá interna, la que me está acompañando, o sea, mi padre, hermano, pareja, padres, digamos, o padrastros o madrastras, o ya sean profesores. Siempre estamos dialogando con un personaje interno que es la imaginación. Y lo que el niño nos viene a mostrar en cierto sentido es que para él esas, digamos, imágenes internos no es que sean precisamente algo que le pertenecen solo a él. Por ejemplo, si tratan de recordar, digamos, su infancia, un niño que toca un violín o un juguete es alguien que está explorando de manera viva ese potencial que tiene el juguete. El juguete, pues yo recuerdo, digamos, que cuando jugaba con los jugueticos, de verdad que ellos tenían como vida, o sea, y por eso uno les daba nombres y les daba todo esto, ¿no? Porque de una u otra manera esa capacidad de imaginar y de la imaginación es la que nos hace es tener una percepción del mundo bello y a su vez como que nos mantiene un mundo vivo y a su vez un mundo creativo. Lo que nosotros estamos formulando no es nuevo ni nada por el estilo. Cuando empieza a surgir toda la educación que Giorgio nos cuenta, digamos que sobre todo la educación de la ilustración, hubo también una reacción fuerte por parte del movimiento romántico alemán, y también hubo movimiento romántico en España, y también hubo movimiento romántico aquí en Latinoamérica. Ustedes están diciendo que la razón es el poder único del ser humano, pero no, nosotros creemos que hay un poder estético y un poder imaginativo en el ser humano, y van a existir, digamos, las cartas de la educación de Scheller, o una educación para la belleza. Claro, porque como lo vamos diciendo, cuando la educación descuida la belleza, descuida a lo que una presencia, digamos, de ver y entender el mundo, ¿no? Que en muchas culturas ha tenido muchos nombres, ¿no? En la cultura, digamos, preinca, se llamó la Pachamama, ¿no? Aquella que es capaz de dar un orden a todo lo que existe, el orden natural. En Egipto ha existido la diosa Isis, los griegos tienen Afrodita, o en cierto sentido van a decir Temis, es aquella que cumple esa función. Varias culturas han tenido como esta función, por decirlo más que función, como esta presencia, digamos, de lo bello que ordena, da belleza, da sentido de destino a la vida humana, y que viene acompañada del juego, la alegría y como de un aprendizaje verdadero. Según tu experiencia también, Giorgio, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Pues mira, comencemos desde lo religioso, místico. Efectivamente, el cristianismo dice: estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que eso también se ha prestado para cosas terribles, ¿sí? Cuestiones eugenésicas. Podemos ver lo que pasó aquí en Colombia con la conquista, la colonia. Entonces, como el blanco era más semejante a la imagen de Dios, pues tenía una predominancia. Pero también se ven movimientos grandes. Obama hizo de la esperanza una estética de la esperanza, y fue votado con la esperanza, fue ganado, quedó electo presidente. Pero podemos ir a la contracara, Donald Trump, una estética del ayer, de volvamos a América grande otra vez, signifique lo que eso signifique. A ustedes les dejo la labor de pensárselo. O podemos ir a realidades, sin irnos tan lejos, nacionales. El último gran paro del 2021, que además culminó con un elemento estético material, que es el monumento a la resistencia en la ciudad de Cali. O podemos hablar de movimientos estéticos que han cambiado percepciones de grupos enteros, como movimientos estéticos asociados a lo queer, o movimientos estéticos, digamos, más banales, como el kitsch, que efectivamente ha cambiado gran parte de ver el mundo y gran parte de concebir las mercancías. Incluso volvió más intenso ese debate entre arte o mercancía. O eventos que fueron más generacionales, como el camp, que de pronto ya no están en auge,
pero que sí marcaron una o dos generaciones en diferentes partes del mundo. Entonces, efectivamente, vemos que esto aborda diferentes realidades de la vida del humano, de la vida de la sociedad. Es que el poder de la belleza es bien fuerte, ¿no? La divina Afrodita, como decían los griegos, ¿no? Y es cierto, digamos lo que tú dices, la estética se ha utilizado en política, se estudia y se practica muy bien en mercadotecnia y en publicidad, ¿no? Digamos que Barack Obama va a ganar, digamos, con esa idea de un mundo, de que si alguien de color puede ser presidente, puede traer un mundo mejor, pero pues no pasó eso, también pasó lo contrario. Porque claro, la belleza nos puede manipular y así como tú decías, Donald Trump trae ideales que de una u otra manera seducen. Es que uno, digamos, por decirlo así, de los problemas de esta belleza que hoy en día, digamos, ha sido usada, performada y utilizada en todo su poder para fines tanto políticos como de capitalismo, como de poder económico, es que a millones de personas las pueden manipular con eso, porque la belleza de las ideas son sensuales. Es que las ideas nos seducen, ¿sí? Una persona, por ejemplo, nos dicen, no hablemos de política o no hablemos de fútbol, sí, aquí en Colombia se dice eso, pero digamos cuando las personas, digamos, empiezan a dialogar aquí en política en Colombia, digamos que hay cierta polarización entre izquierda o derecha. De verdad que como el poder de la pasión tiene tanta fuerza, pues la persona está completamente seducida por esa idea y tal vez no es consciente, o bueno, más que consciente, no es sensible de todo lo que se está discutiendo ahí, pero está profundamente ciega. Y los políticos y sobre todo la publicidad saben muy bien eso. Hay algo que lastimosamente nosotros vivimos en este tiempo en el cual la publicidad sabe utilizar muy bien los poderes de la belleza, y es como ya sea porque las personas se quieren ver físicamente bien, o es que ni siquiera es como un ideal de salud. Si tú te das de cuenta, venden el ideal de salud, pero es para que la persona se vea atractiva, para que sea llamativa, porque hay una necesidad imperiosa de belleza. Y si tú te das cuenta, la belleza como que es algo que termina seduciéndonos, suele ser peligrosa, pero nosotros queremos defender que la belleza es una necesidad ontológica que sirve de base para para ser sensibles al mundo y para tal vez rescatar los pequeños detalles particulares que hacen que la vida tal vez pueda ser más contemplativa, en cierto sentido una comunión más con aquellos pequeños detalles y una educación que atienda a la belleza, al mundo de los sentidos y a esto. No sé si quieres finalizar en 30 segundos. Claro, estoy muy conforme y de acuerdo con lo que dices, y es una invitación a todos los futuros educadores y pues educandos, porque cuando uno educa también es educado. Y es que donde hay poder hay un contrapoder, y la estética es un espacio importantísimo para pensarnos, para pensar nuevas formas de educar, nuevas formas de habitar el mundo y nuevas posibilidades para salir y dejar de ser oprimidos. Giorgio, muchas gracias por tu tiempo, tu amabilidad, que la belleza nos siga acompañando en nuestros pequeños detalles y para hacer algo más buenos y bellos, justos para nosotros y para la sociedad. Agradecemos al Control Master a Mario Hernández, a la producción sonora de Yolanda Barrantes, a las comunicaciones Laura Chávez y a la dirección Alejandro Sepúlveda. No olviden seguirnos, Filosana, Pedagogía con Alma. Muchas gracias. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.